¿Por qué todo el mundo está hablando del viajero? Primero, porque no hay nada más de lo que hablar. Y segundo, porque sí está sorprendiendo bastante. Conocíamos su función hasta la C5 y en esta actualización 5.5 por fin se ha podido desbloquear la C6. Pero también conocíamos esta C6 y sabíamos que como DPS esta C6 nos iba a habilitar jugar una especie de viajero raro, DPS, que pegaría Pyro en campo y que tiene algunas funciones sumamente parecidas a lo que hace Mabuika. Cosa habitual en los arcontes y que parezcan una versión chiquita del arconte de su región, menos el viajero Hidro, que lo que parece es un Nubilet chiquito y no una Furina chiquita. Pero, ¿qué secretos tiene este viajero? ¿Por qué se está hablando de él? ¿Merece la pena? ¿No merece la pena? ¿Cómo se juega? Si alguien tiene curiosidad por construir las alturas de juego. Hoy vamos a ver todo lo referente a lo que nos ha sorprendido de esta C6 del viajero Pyro. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Estoy de viaje ahora mismo, muy seguramente. Cuando veáis este vídeo no estoy en mi casa y a lo mejor estoy en un avión o algo así. Gracias a todos los que me habéis felicitado o por lo menos deseado un muy buen viaje por todas las redes sociales. Y sí, me habéis felicitado raramente porque son mis primeras vacaciones después de casi 5 o 6 años que ya me voy a otro sitio a desconectar de verdad y creo que merece la pena y estoy seguro de que volveré renovado para traeros mucho mejor contenido. Y hasta entonces, recordad que por dar like, suscribirse con campanita y dejar un buen comentario para el algoritmo, entráis en el sorteo de una bendición lunar una vez al día aquí en YouTube. No estoy ahora haciendo directos, pero cuando vuelva avisaré por todos los sitios y en directo una bendi al día solo por venir al directo. Y que aproveche si estáis comiendo, que esté muy rico. Viajero Pyro C6. Pues bien, contextualizando y recordando al viajero, para resumir muchísimo... Básicamente lo que teníamos hasta ahora y sin tener la C6 es un viajero como soporte Pyro fuera del campo que puede hacer dos cosas principalmente. La habilidad elemental, según si la pulsas normal o la mantienes pulsada, hace dos formas. La primera es un halo de Pyro muy parecido al halo de Nilou que va aplicando Hidro. En el caso del viajero hace tics muy rápidos de Pyro y aplica Pyro a los enemigos. Y esto beneficia mucho para principalmente Kinich, Mualani, Varesa y Chasca, los carries de Natlan que les viene súper bien esta perma aplicación de Pyro para hacer sus equipos y sus reacciones. No voy a explicaros esto más en profundidad, cada uno de los 4 carries de Natlan tiene un vídeo para explicar cómo vendría bien esto y el viajero Pyro aquí no lo hace mal, la verdad. Y luego, si en vez de pulsar dejas mantenida la habilidad elemental, lo que haces básicamente es que tu habilidad elemental haga unos pulsos lentos que se parecen ya más a la ulti de Xiangling o a la elemental de Mabuika para hacer vaporizados fuera del campo. Spoiler, el daño que hace el viajero de esta forma no es tan poderoso, pero no está mal. Es decir, no es tampoco algo a no tener en cuenta. El viajero Pyro sería una especie de Xiangling, pero un poquito peor, pero decente y que se puede tener en cuenta. Por último, la Ultimate, creo que todos sabéis, que tiene un escalado potencial de daño Pyro muy alto, es un nuke y es como la ulti de Mabuika. De hecho, en ciertas condiciones, el propio viajero Pyro puede hacer 1.000.000. Dejadme en los comentarios de este vídeo o si queréis que cuando vuelva a los directos haga un reto de hacer 1.000.000 con el viajero Pyro, porque se puede y su ulti es bastante mejor de lo que pensábamos. Hasta ahora todo normal. Hasta ahora esto está bastante bien. ¿Qué ocurre? Que el viajero Pyro entra en estado de noctambulismo y entonces puede activar tanto el set de pergamino bufando un 40% de bono daño elemental al equipo o al carry que haga reacción con el elemento Pyro y además puede hacer también activar el set de obsidiana para ganar 40% de probabilidad y 15% de daño infligido. Hasta ahora esto lo conocíamos y no teníamos demasiado en cuenta al viajero Pyro. No es que fuese a aportar mucho más, pero si tenías un equipo de Kinich y querías jugar a Mabuika Carry y por lo que sea si a mí no te apetece jugarla con Kinich, podías jugar al viajero Pyro y lo hacía perfecto. Lo mismo con Mualani, lo mismo con el resto de personajes que os he dicho, Varesa sobrecarga o Chasca en multireacciones. Imagina que las protogemas en Genshin fuesen más baratas. Bienvenidos a la
la web de Lootbar. Hoy, gracias al equipazo del canal y gracias a Lootbar por confiar en nosotros, os presento una manera totalmente eficiente y confiable de poder ahorrarte dinero cada vez que gastes en Genshin. Es una web, una aplicación para poder ahorrarte dinero en cada compra de protogemas. Como veis, los packs de 100 te vas a ahorrar más del 10%, alrededor de 10-15 dólares. Así que aprovechar y, como he dicho, link aquí abajo en la descripción para apoyarnos a mí y a todo el equipo del canal que os trae este pedazo de contenido para todos vosotros. Link aquí abajo en la descripción y gracias a Lootbar por ayudar, patrocinar, promocionar y trabajar con nosotros. Ahora se ha desbloqueado la C6. Ya conocíamos la C6 y tampoco es que fuera demasiado poderosa, ¿o sí? La C6, creo que para recordaros lo que hace es muy sencillo. Básicamente te da imbuición permanente de Piro que no se puede sustituir a los ataques normales, cargados y descendentes, la vuelve un carry, y te da 40% de daño crítico adicional al viajero. Esta es la C6 de verdad, independientemente de que realmente estén activas las dobles constelaciones del viajero que se activan solo peleando contra el boss de Natlan, pero esto es para la historia, no os preocupéis, no afectan y no son tan fuertes. La cuestión es que aparte hay un talento que también le da un poquito, no demasiado, de daño infligido al personaje en campo, al igual que lo que hace Mawika, que esto también está interesante y es una especie de Mawika pequeño. Ahora, ¿qué ocurre con esto de imbuirse de Piro y lo que está sorprendiendo a la gente? Número uno, que por aburrimiento, entiendo yo, y como prácticamente no hay nada en la versión, aparte de que el viajero Piro se puede jugar C6, la gente lo está empezando a probar y se ha dado cuenta que esta ulti puede hacer 1.000.000 si tenéis el equipo correcto, tanto de soporte como de carry en campo, porque puede derretir esta ulti, número uno. Número dos, que el escalado de ataque normal, cargado y demás del viajero Piro, pero sobre todo del descendente, para ser espada de una mano, es no bueno, tranquilos, pero mejor de lo que se creía, y no es malo, desde luego, es tirando a medio, un poquito mejor que medio, pero no llegando a fuerte. Y esto significa que está empezando a sorprender como carry en campo cuando se imbuye, sobre todo por un factor muy importante que la gente no ha tenido en cuenta. El viajero con la C6 gana 40 de daño crítico Piro. Pero es que además puede activar el set de obsidiana como carry, que es 40 de probabilidad. Es decir, estamos ante el primer viajero que, si lo combinamos con un arma también de proporción crítica, un Mid-Splitter, por ejemplo, que lo activa todo perfectamente, estamos ante el primer viajero que como carry puede capear proporciones, llegar a esto de más de 70 de probabilidad y no pasarse de 250 de daño, y aprovechar mucho más el bufo de Bennett, el ataque y el resto de bonos, como Vano Elemental, como un Kazuha, como un equipo de Monopiro, como un equipo, pues digamos, parecido al de Mawika perfectamente si mantienes pulsada la Elemental, un equipo de derretidos, aunque a derretidos sería mejor jugarlo a descendente con Xianyun, pero eso es otra historia, aunque haría también 200-300.000 por descendente derretido. La cuestión es que ha sorprendido. Se está dando cuenta la gente que como soporte te puede hacer la de Xiangling, la de aplicar Piro continuamente, que no es la de Xiangling, y encima nukear y encima activar el set de pergamino, que esto ya lo hacía antes y no por eso brilló, pero que ahora en campo puede hacer más de lo que se esperaba. Y con esta C6 y activando el set de obsidiana, puede llegar a sorprender muchísimo a la gente y puede ser un carry decente. Hace poco hice un short que estará por aquí integrado, en el que dije, no creo que saquen más carries Piro, porque ya tenemos a Mawika, que va cargado si nukea la ulti, tenemos a Arlequino, que va a ataques normales, tenemos a Jutao, que es muy versátil y la gente la quiere mucho, tenemos a Gaming, que es puramente de descendentes, tenemos todas las combinaciones ya posibles de carries Piro habidas y por haber, Linei, que es arquero a cargado si nukea la ulti, tenemos a Yoimiya, que es unitarget arquera, tenemos a Yanfei o Klee, que son catalizadores y Yanfei vaporiza los ataques cargados y va haciendo DPS continuo con los normales. ¿Qué falta como un DPS Piro si queremos algo más? Y en ese short dije, bueno, Alice. Y dije algo así como, Alice sería un DPS, pero más que un DPS que lo que haga sea hacer muchas reacciones, que lo que haga sea hacer muchos multihits con un DPS sostenido muy alto para que el resto del equipo fuera del campo pueda hacer más cosas y brillar. Y efectivamente, si hacemos elemental normal, ulti, y tiramos el ataque, empezamos a pegar con el viajero básicamente, teniendo en cuenta todo esto, tenemos un viajero Piro que no se basa en hacer reacciones, que es un carry, pero que sobre todo lo que hace son muchos multihits con un DPS sostenido más alto de lo que pensábamos. No va a competir con los carries Piro que hacen reacciones, pero sí es
es algo a tener en cuenta y está divertido. Así que, damas y caballeros, este análisis es todo por lo que están hablando del viajero Piro. Tiene sus pros, tiene sus contras. Quien tiene el viajero al 90 ya está subido al 90. Lo que os faltaría sería gastar mora y recursos en los talentos. Y en este caso habría que subir los 3 talentos si queréis jugar de carry, que todo el daño merezca la pena. Es una gastada muy grande de recursos, pero esto es por lo que todo el mundo está hablando del viajero. Porque, bueno, no está roto y no es lo que alguna vez esperamos de un viajero que merezca la pena, como el viajero dentro, que sí mereció la pena un tiempo, pero dentro de lo que cabe, está divertido. Es una sorpresa, es algo original cuanto menos. Un poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el canal. Cuidaos mucho, tener muy buen día, noche, miñi miñis y chaito.